Y vamos a hablar también de lo que es el absceso hepático complicado a tórax. ¿Sale? Ahorita, vamos a comentar, realmente son temas cortos, no son tan infrecuentes, pero pues esperemos que podamos ver los datos más importantes. ¿Sale? Los abscesos pulmonares, recordemos, pues son acumulaciones de pus en el pulmón y casi siempre estos tienden a tener síntomas muy peculiares. Los síntomas del absceso pulmonar a veces son muy parecidos a la tuberculosis, por lo tanto, todo paciente que tenga estos síntomas tiene que ser evaluado con una buena historia clínica y una buena exploración física, así como unos estudios de laboratorio, sobre todo la radiografía de tórax para llegar a un diagnóstico, ¿sale? Entonces, el absceso pulmonar actualmente se considera que pues tiene todavía un 20% de mortalidad. Puede ser agudo cuando es menos de 4 semanas, o crónico cuando es más de 4 semanas. ¿Sale? Los agudos y los crónicos se manifiestan de una manera muy peculiar, pero sobre todo nos puede hablar de diferentes factores que condicionan que un paciente tenga una infección. Los abscesos pulmonares casi siempre tienden a ser sobre todo por algunas bacterias muy específicas, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Esto sobre todo en los usuarios de drogas intravenosas, ¿sale? Podemos llegar a verlo también por aquellas bacterias como Peptostreptococcus, Bacillus fragilis, sobre todo cuando hay enfermedad periodontal. Por eso es muy importante revisar al paciente. Es también adecuado saber si es inmunocompetente o inmunosuprimido. Por ejemplo, los inmunocompetentes, bueno, pues se supone que son todas las personas en general sanas que no tengan una enfermedad debilitante, se supone. Los inmunosuprimidos, pues aquí tenemos el paciente con diabetes, el paciente con VIH, aquellos pacientes que están utilizando corticosteroides por largo tiempo de evolución, o por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades reumáticas, lupus, cualquier enfermedad que requiera inmunosupresión con medicamentos puede causar precisamente absceso pulmonar. Entonces, una de las consideraciones que debemos de tener en consideración es que tienen un 20% de mortalidad, es decir, 1 de cada 5 fallece por el absceso pulmonar. Puede ser agudo o puede ser crónico. Los agudos casi siempre tienden a ser por primera instancia por Staphylococcus aureus, por broncoaspiración, por Peptostreptococcus o Bacillus fragilis, cuando el paciente tiene enfermedad periodontal. Si es un adulto mayor que ya no tiene dientes, podemos considerar entonces que a lo mejor podría ser un estreptococo o incluso un estafilococo, porque recordemos, los estafilococos también existen en la boca y en las narinas, ¿sale? Y cuando evaluamos a un paciente con un absceso pulmonar, debemos de saber si está inmunocomprometido o inmunocompetente. Si está inmunocomprometido, diabetes, VIH, uso de corticosteroides, pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica, ¿sale? Que estén tomando medicamentos, incluso biológicos, tienen que evaluarse, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos pacientes de este grupo podemos llegar a ver tuberculosis,
podemos llegar a ver hongos como causantes del absceso pulmonar, ¿sale? Sabemos básicamente que en este contexto los hongos, ya cuando hablemos en su momento de ellos, pues no solamente causan infecciones nodulares, pulmonares bilaterales, o síndromes nodulares con fiebre, sino también pueden formar abscesos pulmonares, ¿ok? Entonces es muy importante que tomemos estos datos a consideración, ¿sale? Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. No. ¿Ah? ¿Nada? Sí se oye bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí. El cuadro clínico, como les comentaba al principio, puede ser muy semejante a la tuberculosis. Va a haber fiebre, va a haber pérdida de peso, va a haber tos, pero la tos tiene expectoración. Usualmente la expectoración tiende a ser de muy mal olor o a veces se caracteriza por tener incluso trozos o pedazos de bronquio, o incluso podemos llegar a ver la tos con prácticamente salida de pus muy importante. Hay pérdida de peso, el paciente está cansado, puede tener fiebre nocturna, Entonces, estos datos pues son muy semejantes a la tuberculosis. Sin embargo, nosotros debemos de considerar el tiempo de evolución para que nosotros podamos tener una idea de lo que está pasando, ¿sale? Si es agudo, debemos de considerar uso de drogas intravenosas y, acuérdense, enfermedad periodontal. Sin embargo, también hay que tener en consideración el contexto de que algunos pacientes pueden tener enfermedades, por ejemplo, una neumonía mal cuidada, por ejemplo, en un paciente inmunosuprimido, que por mucho tiempo puede terminar en un absceso crónico. Ahorita vamos a ver las diferencias clínicamente entre uno y otro, pero prácticamente el cuadro es así. Un proceso agudo es fiebre, pérdida de peso, tos y gran cantidad de expectoración. Incluso puede haber hemoptoicos, usualmente menos de 4 semanas. Nos debe de hacer pensar estreptococo, estafilococo, peptococos o bacillus frágiles. Si tiene más allá de 4 semanas y el paciente está inmunocomprometido, seguirían siendo los mismos, pero si está inmunosuprimido debemos de hacer una búsqueda para tuberculosis, hongos, algunas otras bacterias, por ejemplo, como nocardia, que no es habitual verla, más que en pacientes inmunosuprimidos. ¿Sale? Casi siempre pueden ser de dos formas también, pueden ser primarios y pueden ser secundarios. Los primarios casi siempre vienen de una infección pulmonar directa, ¿sale? O sea, el pulmón está infectado. Y los secundarios pueden ser por otro motivo. Ejemplo de ellos, muy característico en el caso del secundario, cuerpo extraño, la broncoaspiración, ¿sale? Vamos a considerar precisamente que ante todo cuadro clínico debemos de solicitar forzosamente en estos pacientes una radiografía. En el caso de la radiografía de tórax, usualmente vamos a ver una zona de radiolúcida, casi siempre es circular. Los agudos usualmente tienen mucho proceso inflamatorio alrededor y pueden contener un nivel hidroaéreo. Es decir, esto sería negro, esto sería blanco, y los bordes de algo agudo
usualmente son muy gruesos, ¿sale? Puede ser único o puede ser también múltiple. De allí la gran importancia de hacer una adecuada evaluación del paciente. Sobre todo, por ejemplo, les digo, los usuarios de drogas intravenosas pueden llegar a tener múltiples episodios de abscesos pulmonares por Staphylococcus aureus. Cuando nosotros vemos esta imagen característica en canastilla, debemos de tener la sospecha de que es un absceso pulmonar. Y acuérdense, si los bordes son muy gruesos, es un absceso pulmonar agudo. Si ya los bordes son muy delgados y prácticamente no hay nivel hidroaéreo, sino puro aire, podemos pensar que es crónico, agudo y crónico. ¿Sale? Muy importante considerar, puede a veces haber dolor pleurítico, sobre todo en el caso de los agudos que se vayan a abrir a la pleura, puede haber pleuritis y también el desarrollo de un empiema. El empiema lo vamos a hablar cuando tratemos las enfermedades pleurales, ¿sale? Y si tiende a ser crónico, tiene una susceptibilidad muy peculiar, porque si esto está limpio, es decir, ya se alivió la situación primaria que lo causó, por ejemplo, tuberculosis u hongos, es muy fácil que estando conectado a la vía respiratoria se sobreinfecte. Casi siempre, ¿por cuál creen? Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria carroñera, igual que otra bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae. Klebsiella y Pseudomonas casi siempre se encuentran infectando de manera continua los abscesos crónicos. En cambio, los abscesos agudos, pues vamos a encontrar, como les comentaba, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, podemos llegar a encontrar Peptostreptococcus, podemos llegar a encontrar Bacillus fragilis, u hongos, ¿sale? Es muy importante, pero acuérdense, si pasa el tiempo y ya no hay secreción y nada más está el puro hueco, este hueco se puede llenar de pseudomonas, se puede llenar de Klebsiella y se puede incluso infectar por hongos, lo cual se llama aspergiloma. Entonces, por eso es muy importante saber que la atención de un absceso pulmonar requiere hacer una evaluación adecuada y darle un tratamiento también adecuado. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Sí, doctor. Hay que hacer algunos diagnósticos diferenciales porque hay algunas imágenes que pueden parecer. Por ejemplo, las metástasis pulmonares a veces pueden abscedarse. Entonces es muy importante hacer la evaluación de que no vayan a ser metástasis, sobre todo cuando las metástasis son múltiples. Ejemplos: cáncer de riñón, cáncer de mama, cáncer de tiroides, anaplásico, sobre todo, puede causar lesiones que se abscedan, pero son múltiples, ¿sale? Malformaciones arteriovenosas también pueden dar imágenes muy parecidas. Por eso, si la imagen no queda clara en una radiografía, sería una buena opción hacer una tomografía con contraste, ¿sale? Habíamos comentado la misma tuberculosis. Sobre todo aquí, doctores, es importante comentarlo desde este punto de vista. Si el absceso o la neumonía se localizan en los ápices, esto es tuberculosis u hongo, no hay más. Cuando los abscesos o las consolidaciones están en los ápices pulmonares, acuérdense, ni le busquen, doctores, eso es o tuberculosis o son hongos. Entonces, cuando ustedes vean la radiografía y ubiquen el sitio donde está afectado esto, pues debemos de pensar rápidamente, si está en estas zonas medias o zonas basales, son bacterias, o en este caso el aspergiloma, pero si está en las ápices, hasta que no se demuestre lo contrario, estamos hablando de tuberculosis y hongos. Entonces, muy importante saber estos puntos a caracterizar. Algunas veces el cáncer pulmonar primario también puede dar abscesos. Entonces, por eso les decía, hay que hacer una buena evaluación del paciente,
Por ejemplo, si es un absceso agudo en un paciente que tiene un alto tabaquismo, una gran cantidad de tabaquismo a lo largo de los años, pues lo primero que habríamos que descartar pues sería que no tenga cáncer pulmonar primario, que se esté abscedando, ¿sale? Entonces, esos serían los diagnósticos diferenciales. A veces los abscesos, y finalmente, los abscesos pulmonares también pueden ser un indicador de tromboembolia pulmonar con infarto, ¿sale? La tromboembolia pulmonar, si causa infarto, puede algunas veces dejar huecos. Puede ser un absceso pulmonar secundario a un infarto pulmonar por TEP, ¿sale? Es parte del protocolo diagnóstico que se tiene que llevar a cabo. Entonces, ante el cuadro clínico, doctores, tan característico de los pacientes, debe de hacerse, obviamente, una biometría muy importante. Podemos llegar a observar anemia, normo. ¿Qué nos diría eso? Pues que es una enfermedad crónica, ¿no? Podemos llegar a encontrar, acuérdense, cuando hay una afección pulmonar de cualquier origen, podemos llegar a encontrar hiponatremia, podemos observar niveles incrementados de LDH, lo cual sugiere pues, un proceso de necrosis, en este caso sería pulmonar, ¿sale? Es muy importante también hacer un cultivo de expectoración. Siempre que se pueda, en el caso de un absceso pulmonar, tienen que hacer cultivo, sobre todo con el objetivo de que puedan dar un tratamiento adecuado. Ahorita vamos a hablar del tratamiento. El cultivo puede ser tomado directamente con la técnica adecuada, en la mañana, sin que el paciente se asee la boca, que sean las primeras expectoraciones de la mañana, ¿sale? Y siempre debe de evaluarse tuberculosis, es decir, hacer un bar en expectoración, y debe de tomarse además cultivo de aerobios y anaerobios. Debemos de enviar forzosamente entonces, ¿qué? Un frasco para bar, un frasco para aerobio y un frasco para anaerobios. Eso es muy importante que lo tomemos en consideración para hacer una buena evaluación. Sin embargo, cuando el absceso es muy pequeño y sobre todo cuando está muy central, podría ser una con lavado bronquioalveolar para tomar una muestra más fidedigna. Por ejemplo, si el paciente es un adulto mayor y casi no tose o no expectora, o es un paciente inmunocomprometido y no hay niveles hidroaéreos en las radiografías, sería una buena opción tomar un estudio mediante broncoscopía, ¿sale? Si estuviera muy lejos, digamos, un absceso pulmonar por aquí, idealmente podríamos hacerlo a través de toracoscopía. Y si hay derrame pleural, que eso acuérdense cómo se llama, empiema, podemos colocar un tubo endopleural, sacar el líquido y lo mismo, tuberculosis, cultivo de aerobios, anaerobios, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? ¿No hay dudas? Tengo una pregunta. Dime, doctora. Bueno, usted dice que si encontramos algún absceso en ápices puede ser tuberculosis. ¿Eso también iría acompañado del complejo primario de Ghon y así? ¿O son exclusivos o pueden ser simultáneos? Buena pregunta. Normalmente, en la tuberculosis secundaria, que es la más frecuente, sí, podemos encontrar, obviamente, complejo de Ghon. Acuérdense, un engrosamiento pleural
con adenopatías del lado afectado. Eso es un hecho. Podemos llegar a encontrar otras manifestaciones propias de la tuberculosis. Eso es un hecho. Entonces, siempre tómenlo en consideración, porque el absceso pulmonar por tuberculosis es muy frecuente. Entonces, por eso les comentaba, efectivamente, si son de los ápices, busquen complejo de Ghon, vean calcificaciones pleurales, busquen si no hay empiema, y siempre manden a hacer VAR en expectoración, ¿sale? Idealmente deben de ser de 3 a 5 muestras, ¿ok? Si no, si es difícil o no hay suficiente muestra, se puede solicitar una reacción en cadena de la polimerasa para tuberculosis, ¿sale? Ya sea en el líquido del empiema o en el aspirado por el lavado bronquialveolar. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí, sí, gracias. A sus órdenes. Entonces, a mayor afección del pulmón, usualmente el paciente va a tener ¿qué tipo de enfermedad? Es una enfermedad pulmonar restrictiva. Es muy importante que lo tomemos en consideración. El tratamiento del absceso pulmonar piógeno debe de enfocarse precisamente a lo que encontremos en el cultivo. Ya vamos a hablar en su momento de tuberculosis, ¿no? Si es TB, ya lo platicaremos en su momento. Si es, por ejemplo, por Staph aureus, aquí en el caso del estafilococo, tenemos varias opciones de tratamiento. Podemos empezar, por ejemplo, si el paciente está hospitalizado, podríamos empezar con cefepime, más vancomicina. ¿De qué dependerá? Si es un estafilococo, qué tipo de resistencia tenga en el cultivo, ¿sale? Eso es muy importante. Si no hay tanta resistencia, podríamos utilizar de primera instancia cefepime. Si hay mucha resistencia en el cultivo, podríamos irnos directamente a la vancomicina, ¿sale? Si estamos buscando, por ejemplo, peptostreptococos, bacillus fragilis, entonces tendríamos que dar clindamicina, ¿sale? Cefepime puede ser 1 gramo cada 6 horas, si la función renal y hepática está normal, o vancomicina, que podríamos utilizar 15 miligramos por kilogramo de peso ideal del paciente, también 2 veces al día. En el caso de que sea por peptostreptococo o bacillus fragilis, debemos de empezar con clindamicina, 600 miligramos IV cada 6 horas, ¿sale? Este es el tratamiento de elección. Si es de tuberculosis, bueno, empezamos con tuberculosis. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Doctor. Sí. Sí. Ahora, aquí una pregunta en general. ¿El pulmón se regenera? Pues hace fibrosis más que regenerarse, ¿no? Exactamente. ¿Una fibrosis suficiente para cubrir todo el hueco? ¿Cómo ven? ¿No? Era lo que les decía, si es un absceso crónico, queda el hueco, con una pared muy delgada. Dentro de ese hueco puede predominar, si se reinfecta, pseudomonas. Entonces, si tenemos pseudomonas, en el caso de un absceso crónico, este sería absceso crónico y este sería absceso agudo. En el caso de que haya quedado el hueco, la fibrosis no es suficiente para cubrirlo, entonces el hueco va a estar ahí. Si es entonces pseudomonas o Klebsiella, ¿qué tratamiento tendríamos que darle? ¿Algún carbapenem? Exactamente. ¿De qué va a depender eso? De si es una pseudomona o una Klebsiella de alta resistencia
o con presencia de penicilinasa. Entonces, efectivamente, si es penicilinasa negativo, cualquiera de los dos, efectivamente podríamos empezar con ceftazidima, o podemos empezar con piperacilina, tazobactam. ¿Sale? Ahora, si es penicilinasa positivo, exactamente utilizaríamos carbapenémicos. El tratamiento, idealmente, de cualquiera de estas formas debe de ser de 14 días. Sin embargo, yo les vuelvo a preguntar, se quita la infección, ¿y el hueco? ¿Qué vamos a hacer con el hueco? O sea, si no se hace nada, ¿se puede sobreinfectar las veces que sean? Exactamente. ¿Se extirpa? Exactamente. ¿No se puede tapar con algo? Exactamente. Bien pensado, doctora. Actualmente, antes de la broncoscopía, usualmente se operaba al paciente, pero acuérdense, a mayor tamaño del absceso pulmonar, pues va a haber mayor restricción. Si hay mucha restricción pulmonar, quitarles un pedazo, pues podría matar al paciente. Entonces, ¿qué se hace actualmente? Por broncoscopía, se puede colocar una malla directamente que tape el hueco para que las bacterias, tanto las que estamos inhalando constantemente como las bacterias carroñeras, no se metan. Entonces, actualmente se recomienda colocar una malla sobre el bronquio que va directamente al absceso crónico para dejarlo prácticamente sellado y que ya no se metan más bacterias. Es súper importante ese procedimiento, ¿sale? Si el paciente está en malas condiciones generales, podría ser una excelente opción la broncoscopía precisamente por eso. Si el paciente tiene una buena función pulmonar, es decir, no fumó, y le hago una espirometría ya curado de la fase aguda y veo que tiene enfermedad restrictiva, pero volúmenes todavía adecuados, arriba del 50% para su edad, podríamos hacer una cirugía de resección pulmonar, porque los huecos se van a estar infecte y reinfecte y reinfecte y no tiene fin. Eso es muy importante, doctores. Después de tratar el absceso pulmonar queda la cavidad. Si yo no tapo la cavidad mediante una malla guiada por broncoscopía o quito el pedazo invasivo, se va a estar infectando el paciente y se los juro, yo he tenido pacientes con cavidades pulmonares que se han llegado a infectar hasta 10 veces por pseudomonas o Klebsiella en el transcurso de un año. Por eso es muy importante. Tratas la infección, tomas cultivo, te sale negativo para la infección y te vas a una broncoscopía para sellar el hueco. Ese es el tratamiento que debemos de buscar en los pacientes que tienen absceso pulmonar y que dejan la cavidad. ¿Sale, doctores? Doctor, ¿cómo es que la broncoscopía va a sellar ese hueco? ¿Me puede explicar otra vez el proceso? Claro que sí. Directamente en la broncoscopía, acuérdense, la broncoscopía va a bajar a la tráquea, bronco primario y bronquio secundario. Tráquea, bronco primario y bronco secundario. Si el absceso está aquí, fácil de alcanzar a través de la broncoscopía, entonces se coloca una malla que sella. Es un tapón que sella por completo. Entonces en la radiografía se va a seguir viendo que hay un absceso, pero también se va a ver que hay un tapón. Está hecho de, no es metal exactamente,
es un compuesto que se puede ver en la radiografía y que tapa por completo. Entonces vamos por la broncoscopía, encontramos el bronquio afectado y en la entrada de la cavitación colocamos la malla para proteger y evitar que las bacterias sigan bajando y afectando esta parte. ¿Sale? Esa sería la forma de hacerlo, doctora. Gracias. Si el absceso es muy, muy externo, acuérdense, podemos taparlo, no lo podemos tapar. Idealmente se debe de hacer una resección en cuña. Eso a través de una toracoscopía o, si no, una cirugía a tórax abierto. Acuérdense, si el paciente tiene una función pulmonar ya muy restringida, ya no se podría operar. Solamente se podría hacer un procedimiento de mínima invasión para intentar tapar el hueco. ¿Sale? Si el paciente tiene la posibilidad, porque está muy central, se coloca la malla. Si es muy externo, se debe de hacer una resección en cuña con el objetivo de quitar la menor cantidad posible de tejido pulmonar. ¿Sale? Por eso es que la mortalidad sigue siendo muy alta, porque hay pacientes, por ejemplo, que quedaron con secuelas de tuberculosis y aparte tienen antecedentes de enfermedad pulmonar crónica por tabaquismo. Esos pacientes se mueren porque, uno, no te soportarían la broncoscopía, pueden hacer un paro respiratorio durante la broncoscopía, o dos, se te mueren durante el procedimiento de resección pulmonar, porque tienen muy poco tejido pulmonar y quitarles un pedazo puede ser el empuje para que fallezcan. ¿Sale? Entonces, tómenlo en consideración, doctores. Aquí están los tratamientos. Muy importante también, cuando se queda el hueco, hay que buscar que el paciente reciba fisioterapia respiratoria y hay que enseñarle a que haga ejercicios pulmonares para que en lo que se tapa la cavitación o en lo que se está curando de una infección, toda esta secreción salga. No se puede quedar nada de secreción. Si el paciente, a pesar del tratamiento, vemos que no mejora y que sigue con presencia de secreción, lo ideal es hacer un procedimiento de limpieza pulmonar. Se puede hacer a través de una toracoscopía o una toracotomía abierta y ahí sí se quita la mayor parte del pulmón. Sin embargo, pues la mortalidad es alta. Pero hay pacientes que no responden. Entonces hay que tomarlo bien en consideración. ¿Sale? Sí. Sí, doctor. ¿Hasta aquí alguna duda, doctores? No. Muy bien. Acuérdense, pueden complementar con una tomografía si ven el absceso. Sobre todo vean los factores de riesgo. Si es un paciente que fumó durante muchos años, ese absceso puede ser un cáncer, entonces hay que hacerle tomografía. Si planean hacer una broncoscopía para toma de biopsia o para cultivo, tómenles una tomografía. Muy importante la tomografía, sobre todo cuando se planea hacer algún procedimiento quirúrgico de resección o una broncoscopía. ¿Sale? El pronóstico en general no es tan bueno de los abscesos pulmonares, dependiendo qué tan rápido se haya atendido y, sobre todo, cuántas exacerbaciones pueden llegar a tener los pacientes. Entonces, es muy importante que se le dé seguimiento al paciente. Una vez que se cura ya sea de la infección aguda o la fase crónica, hay que mandarlo a terapia pulmonar para mejorar la función pulmonar lo más que se pueda, doctores. Y acuérdense, hacer un cierre, ya sea por broncoscopía o quitar mediante una toracoscopía ese pedazo de pulmón que quedó cavitado. ¿Sale? Ahora vamos a hablar del siguiente tema. ¿Sí? No voy muy rápido, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, doctor. Todo bien. Vamos a hablar entonces del absceso hepático complicado a tórax. ¿Sale? Como recordatorio, tenemos dos tipos de abscesos del hígado. Los piógenos, casi siempre por E. coli o Klebsiella.
y los no piógenos, que son los amebianos. ¿Sale? Los abscesos hepáticos piógenos usualmente son múltiples. En cambio, el absceso amebiano solamente tiende a ser único, grande. Es casi una regla encontrarlo de esa manera, doctores. Entonces es muy importante siempre hacer esa evaluación. Pacientes que tienen riesgo de absceso piógeno, pacientes con diabetes mellitus, con uso de corticosteroides, con antecedentes, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias intestinales como CUSI, como Crohn, a través del daño de la pared intestinal pueden llegar bacterias directamente a través de la circulación portal hacia el hígado y favorecer múltiples abscesos piógenos. En el caso del absceso amebiano, hay que recordar, casi siempre va de la mano, predomina en hombres, casi siempre con diabetes y casi siempre arriba de 45 años. Muchos de ellos tienden a ser bebedores. Muchos, aunque no todos, tienen el antecedente de tomar en lugares donde puede ser que las bebidas estén ligeramente adulteradas o que sean de mala calidad, por ejemplo, que consuman pulque en mal estado, puede conllevar a que lleve amebas. ¿Sale? El absceso hepático, dependiendo precisamente de la gravedad, está considerado que es una enfermedad del hígado que o no se ha detectado bien o que si se ha llegado a detectar no se le ha dado el tratamiento de manera correcta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Precisamente va a haber el desarrollo de una complicación que usualmente es muy grave, usualmente es muy mortal y que desgraciadamente en los países en desarrollo y particularmente en México seguimos viéndolo muy regularmente. Vamos a recordar un poquito la anatomía del hígado para entender mejor este punto. Tenemos básicamente la anatomía del hígado, conlleva precisamente a que tiene segmentos. Cada segmento tiene una vena hepática, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta. Estas confluyen hacia lo que es la cava inferior. La vena cava inferior casi siempre está prácticamente adosada al primer segmento, que si se acuerdan, es precisamente el lóbulo cuadrado. ¿Sale? De ahí vamos a dividir al hígado en los otros segmentos. ¿Cuántos segmentos tenemos? ¿Se acuerdan? 7. 8, doctor, son 8. Entonces, tenemos el 1, tenemos 2, tenemos el 3, tenemos el 4A y 4B. Tenemos aquí como referencia el quinto, que es donde está el hueco de la vesícula, el sexto, el séptimo y el octavo. Esa es la forma en la que se distribuye la anatomía segmentaria del hígado. Acuérdense, cada segmento tiene una rama de la arteria hepática, una rama de la vena hepática y una rama de la vena porta. Por eso está dividido en segmentos. Cuando yo tengo un paciente con abscesos hepáticos, es muy importante, ya sea por ultrasonido o por tomografía, determinar en qué sitio se encuentran, dado que la principal posibilidad de que se compliquen es precisamente si están en estos cuadrantes. Si están en el 4A, en el 2, en el 8 o en el 7, es más probable que de ahí brinquen al tórax. Entonces, es muy importante que hagamos una evaluación adecuada de la anatomía segmentaria
sobre todo porque muchos pacientes, sobre todo recordemos, pacientes debilitados, pacientes inmunosuprimidos, pueden muy fácil hacer que un absceso piógeno o un absceso amibiano suba hacia el tórax. ¿Sale? Los abscesos, usualmente, tanto el amibiano como el piógeno, se van a manifestar como fiebre, dolor en el hipocondrio derecho y hepatomegalia. ¿Sale? Esta, digamos, sería la triada del absceso hepático. Sin embargo, nada más es de absceso hepático en general. ¿Sale? Usualmente no siempre puede haber ictericia, pérdida de peso, y en el caso muy particular del almeriano, puede haber un síndrome disentérico. Es decir, fiebre, dolor abdominal, diarrea, sanguinolenta. ¿Sale? Entonces es muy importante que siempre que evaluemos a un paciente con fiebre, dolor en el hipocondrio derecho y hepatomegalia, determinamos si no había tenido semanas previas diarrea con moco y sangre. ¿Sale? Es muy importante siempre evaluar eso. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son otras manifestaciones. Muchas veces puede haber fiebre, más tos seca, más dolor pleurítico. Si se fijan, aunque es más frecuente en general, que es la triada del absceso hepático, algunas veces podemos encontrar datos atípicos. Fiebre, tos seca y dolor pleurítico. Y es lo único que lo único que va a referir el paciente. No va a referir diarrea, no va a tener ictericia. Simplemente, a la hora de hacer una inspiración profunda, hay dolor. ¿Qué vamos a ver en la exploración física? Pues vamos a confirmar primero que es una fiebre usualmente intermitente. El dolor está muy localizado y podemos palpar muy fácilmente la hepatomegalia. Y si no, podemos ver que el paciente está también con fiebre, pero usualmente vamos a auscultar un frote pleural. Obviamente, del lado derecho. ¿Se puede dar del lado izquierdo? Sí, sobre todo cuando afecta la parte interna del lóbulo, puede llegar al lado izquierdo o incluso al corazón. ¿Sale? Entonces, es muy importante que evaluemos a los pacientes con estas características. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Voy a hacer un diagrama para que evaluemos todo esto y lo que vamos a encontrar a la exploración física. ¿Sale? Y obviamente también tenemos que hablar de lo que son los diagnósticos diferenciales. Mi diagrama, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, muy importante, doctores, siempre hay que considerar que el paciente que tiene fiebre y tos, con una radiografía anormal, ¿qué nos haría pensar? Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué nos haría pensar? Fiebre, tos y cambios en la radiografía. ¿Qué nos haría pensar?
¿Alguien? En bronquitis. Puede ser. Aunque acuérdense, en la bronquitis, usualmente la radiografía es normal. ¿Neumonía? Neumonía, exactamente. Todos los abscesos hepáticos, piógenos o amebianos que tienen complicación a tórax, doctores, todos ingresan a piso pensando que es una neumonía adquirida en la comunidad. Porque el paciente tiene fiebre, tiene tos y tiene alteración en la radiografía. Sin embargo, vamos a hablar de algunos puntos aquí a considerar, ¿sale? No se vayan con la finta. Yo sé que al mejor cazador se le va la liebre y todo, pero no se vayan con la finta. El absceso hepático amibiano usualmente tiende a ser grande y como habíamos comentado, en estas zonas puede de repente llegar a penetrar a tórax. Y si es así, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos sugeriría esta imagen? ¿Un derrame pleural? Exactamente, un derrame pleural. Entonces, diagnósticos diferenciales. Neumonía adquirida en la comunidad. Exactamente, un derrame pleural. ¿Qué otro diagnóstico ustedes creen que podríamos llegar a tener? Que nos da fiebre, tos y alteración en la placa. Tal vez tuberculosis, pero Tuberculosis pudiera ser. Ajá. Pero en ese sentido podría ser un derrame tuberculoso, ¿no? Un empiema. ¿Qué es un empiema? Pues la acumulación de pus, ¿no? En el espacio. Exactamente. La acumulación de pus en el espacio pleural. Exactamente. Estamos en lo correcto. ¿Sale? Ahora vamos a suponer que está así. Mi radiografía. Nos podría parecer también una parálisis diafragmática. ¿Y qué otra cosa les dije, doctores? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos elevado el diafragma. ¿Qué otros diagnósticos hay que considerar? ¿Bronquiectasias? No. Atelectasia. Ajá. Otro diagnóstico diferencial. Cuando tenemos elevado el diafragma del lado derecho. Parálisis, atelectasia, ¿qué otra cosa? ¿Neumotórax? ¿Dónde? No. ¿Cuál? ¿Una perforación de un divertículo? Exactamente. Un absceso subfrénico. Un divertículo, un absceso perirenal, sobre todo en el polo superior. Cualquier cosa que forme un absceso subdiafragmático puede hacer precisamente que se vea de esa manera. Entonces, casi todos los abscesos hepáticos piógenos o amibianos que se complican a tórax, si se fijan, nos ingresan por todo menos por eso. Entonces, ¿qué es muy importante, doctores? Sospecharlo. ¿Sale? Sospecharlo. Pueden manifestarse como si fuera un empiema, un derrame pleural, una neumonía. Entonces, hay que sospecharlo. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos ante la presencia de una de estas imágenes, corresponde hacer una tomografía. Y si hay derrame pleural, ¿qué vamos a hacer? Una toracocentesis. La tomografía de tórax tiene la virtud de que nos puede permitir ver los lóbulos superiores del hígado. Entonces, si estamos diciendo que los abscesos piógenos o amebianos que se complican al tórax son de los lóbulos superiores,
la tomografía de tórax nos va a ayudar mucho a poderlo identificar. Y si hay derrame, tenemos que hacer una toracocentesis. ¿Qué vamos a encontrar? Si es un empiema, pues un pH usualmente menor de 7. Vamos a encontrar lactato deshidrogenasa arriba de 1000. Ajá. Podemos encontrar neutrofilia. Y obviamente si se ve al microscopio podemos ver las amebas, ¿sale? Entonces es muy importante que piensen cuando evalúen un paciente estos diagnósticos diferenciales, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte, doctores. Yo he visto muchos pacientes con abscesos hepáticos que son el resultado, por ejemplo, de un absceso sufrénico, un absceso hepático amibiano o un absceso piógeno. Acuérdense, el absceso piógeno va a dar diferentes lesiones y piensen que es neumonía y obviamente pues no va a responder al tratamiento, ¿sale? Usualmente las PFHs tienden a estar alteradas en el piógeno y normales en el amibiano. Entonces, no esperen que las pruebas de funcionamiento hepático nos den gran dato. La clave es la imagen. Sobre todo la imagen por tomografía. Esa yo creo que hoy por hoy es la mejor opción cuando veamos a un paciente que no nos cuadre. Por ejemplo, si está afectado el lóbulo segundo, puede irse a pericardio o puede irse al hemidiafragma izquierdo. Ajá. En cambio, por ejemplo, si estamos hablando del segmento 7 y el segmento 8, siempre suben hacia el hemitórax del lado derecho. ¿Sale? Entonces es muy importante que ustedes conozcan la anatomía segmentaria, tanto por ultrasonido, se puede detectar, aunque lo ideal es la tomografía, para ver el riesgo que corre un paciente de tener absceso, de que se nos vaya a complicar. ¿Sale? El tratamiento. Todos los abscesos en general se recomienda vaciarlos cuando se pueda. Entonces, aquí lo ideal sería hacer una punción. Igual puede ser por ultrasonido, guiada por ultrasonido, o por tomografía, más el tratamiento. En este caso sería tratamiento amibiano. Si son múltiples abscesos y obviamente son muy chicos y no se pueden puncionar, el tratamiento antibiótico solo sería más que suficiente. Si es E. coli, si es Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, ya comentamos, podríamos utilizar, si muestran penicilinasas, podríamos empezar con meropenem, imipenem, Si no tienen penicilinasas, podemos empezar con ceftazidimab, 1 gramo cada 8 horas o cada 6 horas, o piperacilina con tazobactam de 500 por 4.5 miligramos, cada 8 o cada 6 horas, sin tener que hacerles punción. Si es amibiano, tiene que llevarse a cabo a fuerza la punción y darles, obviamente, metronidazol. El metronidazol se debe de dar en 750 miligramos, ¿sale? Idealmente IV, aunque también se puede manejar vía oral. El tratamiento debe de ser de por lo menos 14 días. Sin embargo, ahí viene un punto de controversia. Cuando un absceso hepático amibiano se complica a tórax, los cirujanos, los gastrocirujanos, ya no se meten ahí, y los cirujanos de tórax tampoco se meten allí. Usualmente se recomienda, cuando el absceso es muy grande y se está complicando, cerrarlo, ¿sale? Si no está abierto a tórax, entonces es punción guiada por ultrasonido y tomografía, más 15 días de metronidazol. Pero si ya abrió,
y forma derrame pleural o forma un absceso pulmonar, entonces hay que entrar a lavar. Se coloca una malla que cierra el diafragma y se hace una resección en cuña del absceso. Ojo, si el absceso llega al corazón, la mortalidad pues es muy alta, casi siempre del 90%. Por eso es muy importante que identifiquemos muy tempranamente un absceso hepático, ya sea piógeno o amibiano, porque, como habíamos comentado, parece neumonía, parece empiema, parece atelectasia. Entonces, doctores, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. ¿Sale? Entonces, profesor, me queda la duda. Si el absceso no se ha abierto, no se hace ninguna resección, solo se le da metronidazol en caso de ser amibiana. Se funciona. Ajá. Si no está abierto, solamente se funciona guiado por ultrasonido, doctora, y se vacía de toda la pus que tenga. Y se da el tratamiento idealmente vía oral o por la vena 14 días. Gracias. Si ya se abrió a tórax, tiene que entrar un cirujano gástrico y un cirujano de tórax. Uno, para a veces hacer la resección en cuña del hígado. El otro coloca una malla protésica para cerrar el hueco y un tubo endopleural con sello de agua para que se expanda el pulmón, porque pueden hacer neumotórax. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Muy bien, doctores. Con esto terminamos los dos temas. El examen del próximo viernes sería a este tema. ¿Sale? Entraríamos como clase normal. Les mando las preguntas y tienen 2 horas para enviarme exclusivamente las respuestas. ¿Sale? Sale. Muy bien, doctores. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver? No, creo que quedó claro. Muy bien, doctores. Entonces, por favor, estudien. Gracias por enviarme la tarea a tiempo. Creo que ahora sí les contesté a todos cuando me mandaron el correo de recibido. Pónganse a estudiar, por favor. Y nos vemos el próximo viernes para el examen. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Sí, doc. Sí, doctor, Muchas gracias. No va a haber clases, solamente va a ser el examen. Entonces, váyanse revisando los temas